Bueno, Andrea, el tema es así. A mí me interesó hablar de este tema porque yo en algún momento, y eso lo tuve conversando varias veces con vos de manera privada, yo había leído unos textos de Marción donde se hablaba del gnosticismo cristiano. Y el gnosticismo cristiano fue perseguido y extinguido allá por el año 300 después de Cristo. Y justamente el gnosticismo cristiano era como que desconocía lo que era el Primer Testamento y se basaba solamente en los seguidores de Cristo, ¿no? Los apóstoles, los que podemos decir así. Pero una vez escuchándote a vos hablar, di con los cátaros. Busqué un poco, me encontré con una cruz que es divina, yo la utilicé mucho tiempo como foto de perfil también, es una cruz bastante particular. Y estuvimos hablando con vos, pero a mí me interesaría que la gente que nos está escuchando empiece a conocer quiénes fueron los cátaros y qué pasó exactamente con los cátaros. Así que bueno, somos todo oídos y cualquier cosa que tenga alguna duda te la voy a repreguntar. ¿Te parece bien? Bueno, primero hay que hacer una introducción sobre el gnosticismo cristiano. Uh-huh. Porque el verdadero gnosticismo siempre ha sido cristiano, no hebreo cristiano. Uh-huh. Y les explico por qué. Porque la palabra Cristo es de origen griego y nada tiene que ver con el Mesías hebreo. Por eso ha sido tan perseguido el cristianismo y tachado de herético por quienes querían distorsionarlo hacia los fines de un pueblo elegido. En busca, como no podría ser de otra manera, de un poder mundial, globalista y único bajo su égida. Para que se den cuenta que el verdadero cristianismo de origen griego nunca ha pretendido que los griegos sean un pueblo elegido y que la tierra les pertenece y que por lo tanto deben reinar por sobre todas las naciones. Por lo tanto, el auténtico cristianismo no tiene nada que ver con el Jehová hebreo. Esto es bien importante para poder entender la temática que vamos a abordar. Uh-huh. Porque Mesías no es sinónimo de Cristo. Cristo es luz, un rey sabio, no un arquetipo de gobierno mundial. Cristo es un liberador, uh-huh. Y no solo de una parte o de una raza, sino de toda la humanidad. Entonces, hay bastante confusión, obviamente, hasta dentro de los mismos revisionistas históricos respecto a los cátaros y respecto al cristianismo. Por poner un ejemplo, tenemos el escritor Salvador Borrego, bastante reconocido en el ámbito. Uh-huh. ¿Y por qué? ¿Por qué se da esta confusión? Porque a los cátaros se les ha metido en el mismo saco junto con los albingenses, valdenses, dulcinianos, fraticellis o franciscanos espirituales. La gran mayoría de ellos de carácter netamente comunista, porque estos pregonaban la pobreza de Cristo, rechazaban la propiedad privada y buscaban repartir dichas propiedades a los más necesitados. Creo que les suena bastante conocido. Sí, totalmente. Esta parte en especial, ¿no? Pero, bueno, esta distorsión fue llevada a cabo por los sacerdotes golem, secundados por los güelfos, que eran los defensores del papado. Aquí hay que recordar la teoría de las 2 espadas, también un punto muy importante, por parte del Papa Gelasio, donde empieza dicha distorsión. Esta teoría nos habla de que el poder espiritual se le otorga al Papa y el poder temporal al emperador de la sangre pura, pero en realidad es todo lo contrario. El poder temporal es de los sacerdotes y el poder espiritual y guerrero de los reyes. Los que se opusieron a esto fueron los gibelinos del Sacro Imperio Germano en el siglo XII, conocidos también como los señores de Weiblingen. Entre estos, entre los más conocidos, podemos nombrar a Federico II Hohenstaufen,
Manfredo de Suabia o Felipe IV el Hermoso. Y te digo algo, el tema es tan velado que muy pocos autores revisionistas y a la vez disidentes se han atrevido a escribir sobre esta verdad ocultada de los cátaros. Por ejemplo, tenemos a grandes escritores como Humberto Eco con su obra El nombre de la rosa, tenemos a Otto Rahn con La corte de Lucifer, tenemos a Luis Felipe Moyano, El misterio de Belicenavilca, una obra maestra del revisionismo, y también tenemos el Evangelio cátaro extraído de la biblioteca personal de Jorge Luis Borges. Imagínense eso, son escritores muy prolijos y eruditos que relatan esta historia perdida. Entonces, vamos a hacer un paréntesis aquí. La Biblia ha sido descaradamente manipulada, han sido descaradamente omitidos. Entre los más conocidos 6 libros por ser considerados apócrifos. Claro. Entre ellos tenemos el Evangelio de Judas, donde Judas no ha sido el malo, donde Judas no es el traidor que entrega a Jesús, sino que más bien es un designio que Judas debía cumplir por mandato del mismo Jesús. Entonces no resultó tan traidor como lo hacen ver, ¿no? Tenemos también el Evangelio de Jesús, el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Santo Tomás, el Evangelio cátaro y el libro de Enoc. ¿Por qué han sido removidos? Obviamente porque eran gnósticos, paganos, los cuales contenían información inconveniente para la iglesia Golem. Pero ahora están muy bien custodiados, en la Biblioteca del Vaticano. Claro. Lo mismo ha pasado en la historia con el saqueo y quema de la Biblioteca de Alejandría, en Egipto, para también borrar cualquier registro gnóstico de los documentos que allí existían. Los famosos concilios de Nicea son los que han hecho atrocidades con los libros sagrados bíblicos, porque han modificado a su antojo, ha aumentado y quitado cuanta información les resultaba inconveniente. Básicamente, la Biblia es la palabra de los tergiversadores escribas, y ya no, pues para nada es la palabra de Dios. Con estas aclaraciones hemos dado un pantallazo, ¿no? Histórico, teológico, para poder entrar en materia de quiénes eran los cátaros. Ajá. No sé si ahí esté todo claro. Yo te voy siguiendo, te escucho. Yo no soy un especialista en la materia. Como siempre digo, yo soy un muy buen cristiano, pero un muy mal católico. Ya hay algunos comentarios ahí a favor de lo que vos vas relatando, otros comentarios que están bastante... Pero como dijimos al principio del programa, son cosas que pueden herir algunas susceptibilidades, pero también es algo que estás relatando vos y que nosotros estamos escuchando y queremos aprender. Así que dele nomás con quiénes fueron los cátaros, qué rol cumplieron los cátaros. Bueno, te me ha sido un momento... ¿Ahí me escuchás? No te escuchas. ¿Nos escuchás bien ahí? Sí, ahorita sí te escucho. Y bueno, respecto a lo que dices, sí. Son temas muy sensibles. O sea, se necesita entrar mucho en lo que es el revisionismo histórico, en la teología y no estar dogmatizados, sino tener esa predisposición para comprender estas verdades que obviamente ustedes no las van a escuchar ni en el colegio, ni en la universidad, ni nada, porque son ocultadas a propósito. Claro. Por eso no van a encontrar esto en el internet, ni en el puestito de revista de la esquina. O sea, eso está celosamente custodiado. Entonces, digiéranlo un poco, porque, bueno, es fuerte lo que se va a hablar acá, pero la verdad es así, sin anestesia, o sea, exacto. No puedo venir aquí a engañarlos, señores, entonces espero que
que abran su mente, por No, favor. está muy bien, sí, sí. No, Entonces, nosotros estamos abiertos. Andrea, si nosotros te convocamos porque a nosotros nos interesa Súper. justamente es conocer esta historia y después el que escucha que haga lo que quiera. Acá lo que yo quiero siempre señalar es que en este espacio, que es Toripampa, siempre defendemos, ponemos por delante los valores, primero nosotros de la patria, ¿no? Somos nacionalistas, respetamos a los nacionalistas, no somos sectarios, justamente buscando la integración de la patria toda, y lo que estamos haciendo con vos es justamente escuchar una versión de otra parte de la historia. Así como existe el revisionismo de la historia, estamos haciendo un revisionismo teológico. Exacto, ¿no? sí, sí. Así que claro. sentite libre de hablar y bueno, Totalmente. que te escuchen. Bueno, yo pienso que van en el transcurso de la charla, de lo que les voy a plantear, van a entender, porque bueno, estoy viendo el chat muy cargado, por cierto. Está Y complicado. bueno, ahí dice, bueno, no los entiendo, es que ustedes no es que son católicos, pero precisamente los auténticos cristianos ya son estos señores que vamos a exponer ahora, Dale. porque hay un dato importante, o sea, la Iglesia Católica ha sido infiltrada a partir del siglo IV por los golem, por los druidas. Ujú. Entonces, obviamente, ellos han hecho lo que han querido y nos han implantado una religión que no nos corresponde. Es una religión ajena a nuestras creencias y a nuestro legado ancestral. Andrea, Entonces, por ende, dime. vos ahí nombraste a los druidas, ¿no? Ya trajimos una nueva... explicar qué eran los druidas, porque no todo el mundo sabe qué eran los druidas, y aparte, convengamos que los druidas también fueron infiltrados. Esa discusión la hemos tenido infinidad de veces, vos y yo. Así que aclarémoslo tanto. Bueno, yo creo que Sí, tendríamos que hacer un programa especial de los druidas porque también hay información Sí. y es muy extensa. Pero bueno, básicamente los quieren juntar o confundir con los celtas, ¿no? Exactamente. Pero nada que ver, los celtas también fueron infiltrados y los druidas es una casta sacerdotal sacrificadora. Claro. O sea, son terriblemente nefastos, son magos negros, son un desprendimiento también de los golem. Y bueno, trabajan al servicio de la sinagoga de Satán. Entonces, para no desviarnos mucho del tema de los cátaros, yo creo que tendríamos que hacer un programa aparte de los druidas. Pero valía la aclaración, nada más, para que sigas, Claro, porque los claro. nombraste, si no, no te los preguntaba. ¿Está? Era un... Claro que sí. Bueno, entonces ahorita entremos en materia. Exacto. ¿Quiénes eran los cátaros? Bueno, el nombre cátaro significa el más puro, o sea, los hombres más puros que han existido. Ujú. Ellos tenían una concepción del mundo muy controversial, por cierto. Ellos decían o consideraban al bien de naturaleza absolutamente espiritual y estaba del todo por fuera de este mundo. Que el espíritu era eterno e increado y procedía del origen del bien. Pero el mal, por el contrario, tenía por naturaleza todo lo material y creado. O sea, para ellos la materia es intrínsecamente maligna. Para ellos el mundo había sido creado por un demonio, al que llamaban, ojo, Jehová Satanás. Y por lo tanto rechazaban la Biblia por ser la palabra de Satanás. Repudiaban especialmente el Génesis y a la Iglesia de Roma, que aceptaba la sinagoga de Satanás. Decían que el Espíritu Santo estaba siempre dispuesto a auxiliar al espíritu prisionero en la materia y que respondía a la solicitud de los hombres puros. O sea, con esto les quiero decir que los cátaros tenían el poder de transmitir el Espíritu Santo. Y esto era por medio de la imposición de manos, acto al que denominaban consolamentum. Bien. Afirmaban
la existencia de un Cristo eterno e increado al que llamaban Lucibel. No se confundan, Lucibel no es Satanás, es también parte de la tergiversación, y los estudiosos de la Biblia pueden leerla de pe a pa y no van a encontrar relación con el diablo, demonio y Lucibel. ¿Ya? Sí. Lucibel solamente ha sido nombrado en 2 partes de la Biblia, mientras que el diablo y Satanás, bueno, es el protagonista principal. Claro. Entonces sigamos. Este Cristo increado solía descender voluntariamente al infierno del mundo creado. O sea, estamos hablando de que este plano, este mundo donde estamos, era el infierno para ellos. Y venía con un propósito que era liberar al espíritu del hombre. Rechazaban la cruz por constituir un símbolo del encadenamiento espiritual y del sufrimiento humano. Eran iconoclastas a ultranza y no admitían ninguna forma de representación de las verdades espirituales. Tenían un modo de vida bastante austero, desconfiaban de las riquezas y bienes materiales, especialmente si venían de clérigos o representantes religiosos. Sostenían que la más elevada virtud era la comprensión y expresión de la verdad. Mira qué lindo esto. Claro. Y que el más grande error, la aceptación y la propagación de la mentira. El único evangelio que aceptaban de la Biblia era el evangelio de San Juan, por ser el menos manipulado y por mostrar la verdadera naturaleza del Cristo pagano. Reducían al mínimo la alimentación. Recomendaban no abusar del sexo. Yo sé que muchos ya pararon la oreja. ¿Por qué esto? Porque el sexo vulnerabiliza. Se pierde el estado de alerta. El hombre es fácilmente manipulable y depende en totalidad de las emociones y de los instintos. Andrea, detengámonos ahí. Ahí coincidiría con lo que dice la Iglesia Católica, ¿no? La tentación, ¿no? El caer en la tentación disminuye. Justamente, bueno, también los hombres los mandan a la guerra, antiguamente los mandaban a la guerra y no tenían mujeres para tener sexo. O sea, después se las daban, después que ganaban. Claro. Justamente para que estén en alerta. O sea, que no, ahí no estamos tan distantes, ¿no? De algo, de un pensamiento lógico, incluso. Del catecismo católico, digamos. Del catecismo católico. Oficial. Exactamente. Claro. Sí. Bueno, sí, tiene mucha relación, porque mira, yo te digo algo, la Biblia, tengo un retorno bastante extraño, Pablo. Está bien, sí, está difícil la comunicación, voy a tratar de intervenir lo menos posible. Ya, bueno, porque la Biblia tiene mucha información que debe ser debidamente analizada porque está encriptada. ¿Ya? Solo los altos rabinos cabalistas pueden entender la Biblia como realmente es. Por eso, cuando hay un esclarecimiento gnóstico o una predisposición gnóstica, después de llegar a una sabiduría que va a dar luz sobre todos estos mensajes que hay en la Biblia, entonces uno puede encontrar gran similitud de cosas que no han sido manipuladas por ellos. Pero si tú ves el mundo ahora como está, todo se maneja a base de lo sexual. Claro. No hay respeto alguno. Entonces, estamos viendo que ya no hay una castidad, ya no hay algo por qué guardarse, sino que toda la humanidad está siendo hipersexualizada. Entonces ahí estamos viendo que nadie está acatando los principios cristianos, ni tampoco los que son acérrimos católicos están cumpliendo con esas cosas, porque son instintivos y pasionales a más no poder. Pero en este caso, los cátaros sabían de que había una perversión cuando el sexo era mal manejado.
porque nunca se sacía una sed de placer, o sea, nunca la gente está realmente satisfecho con lo que tiene, sino que tiene una condición de buscar siempre algo más. Entonces, creen que el sexo, o creen que la infidelidad, o creen que las traiciones pueden llenar ese vacío interior, porque es un hambre de Dios que se le denomina endanosis. O sea, están buscando algo y no saben qué es, entonces empiezan a llenarlo con cualquier banalidad, con cosas materiales, y resulta que ese no es el camino. Exacto. Entonces, ¿qué pasa con el sexo? El sexo distrae la atención del guerrero, porque un guerrero siempre tiene que estar en estado de alerta, para no ser sometido a los caprichos mundanos, para no ser sometido por su compañera. Porque por el sexo doblegan las voluntades más grandes de los hombres, y eso lo hemos visto en la historia, ya que se han sometido grandes reyes por los caprichos de sus mujeres. Entonces, en verdad, el sexo es algo demasiado poderoso si no se sabe manejar, y los cátaros sabían eso. Otra cosa bien interesante, aquí pueden muchos no estar de acuerdo, obviamente, porque, bueno, la gente piensa que llenarse de hijos en un mundo totalmente sinarquizado es algo bueno. Ya estamos viendo cómo a nuestros niños y jóvenes le están metiendo la ideología de género por donde les quepa. Entonces, aquí hay que reflexionar, o sea, realmente estamos en condiciones de multiplicarnos en una sociedad totalmente pervertida y degenerada. O sea, también hay que tener responsabilidad en ello. Entonces, los cátaros prohibían la procreación de hijos porque contribuían a perpetuar el encadenamiento del espíritu a la materia. Bien. Y en líneas generales, o sea, todas estas afirmaciones van a parecer una herejía diabólica, pero debemos tener en cuenta lo que significa ser un hereje. Es el que piensa diferente. Entonces, Pablo, Juan, yo creo ya, si existiera la Santa Inquisición, ya estaríamos todos muertos, sí, eso me doy cuenta de que por lo que leo en el chat, en este momento ya estaría entrando por quemada y nos haría cagar a todos. Pero no importa, acá lo importante es que era una entrevista distinta y estamos contando una parte distinta, y creo que sirve, así que dele nomás. Muy interesante. Hasta el hueso. Listo. Bueno, la verdad es así, ¿no? Duele pero no mata, entonces tranquilos. Bueno, en mayor o menor medida somos herejes porque nos vamos en contra de todo lo establecido. Esa es la realidad, ¿no? Más los disidentes, los nacionalistas que estamos combatiendo con todo un ente satánico y sinárquico. Entonces, imagínense contra lo que nos estamos enfrentando, ¿no? Entonces, obviamente, vamos a tener otra visión muy diferente del mundo y de todo lo que nos rodea. Aquí vamos a ir a una parte para que sepan más o menos cómo estaban conformados los cátaros, ¿no? Y podemos encontrar dos facciones. Una de monjes guerreros que eran capaces de alzar la espada y salir a la guerra. Y ellos eran los que practicaban el consolamiento, ¿no? La imposición de manos. Pero también había otra facción de nobles y plebeyos, trovadores, iniciados en el misterio de amor, con T al final, no se confundan con el amorcillo pasajero que conocemos normalmente, ¿no? Que lo relacionamos o lo identificamos como el sentimiento más hermoso que vincula a dos personas, o por medio de la pasión o de una relación normal y corriente. Estamos hablando de un recuerdo de inmortalidad. Por eso la palabra se escribe con A, que es no, y un guión y mort, con T al final, que significa algo que no muere, algo que traspasa el tiempo y el espacio. Y aquí se viene otra revelación, bueno,
no sé qué tal les caerá, pero ahí vamos. Los Dale, trovadores cátaros se enamoraban de una mujer prohibida, de una mujer comprometida, casada, como lo quieran ver. ¿Por qué esto? Dirán, wow, ¿no? Qué mal, ¿no? Pero esto tiene un misterio bastante profundo. Y es porque debían potenciar la mime que se encuentra en la sangre. Es ese recuerdo de la pareja original que está fuera de este mundo. Ya, lo que ustedes tengan en este mundo, señores, esposa, novia, amante, amiguita, con derechos y todo lo que quiera, no es su pareja. Ustedes tienen una pareja original que los está esperando fuera de este mundo creado. Entonces, ellos debían potenciar la mime para idealizar a esa mujer, pero no consumar carnalmente esa unión. Claro. Para así acceder al recuerdo primigenio de su pareja original. Y ojo, miren algo bien coincidente con esto. O sea, un hombre le gusta a una chica, ya la corteja. La chica se puede hacer la difícil y todo aquello, ¿no? Pero al final de cuentas, bueno, facilito cayó. El hombre lo que hace es ya conseguir lo que quería y me la saco. Exacto. Y se fue. Exacto. Pierde su encanto, porque no llegó a la parte espiritual, no llegó a idealizarla y a verla de otra manera que no fuese carnal. Eso es muy Entonces, cierto. por eso a los hombres, se les pierde el encanto una vez que tienen sexo. Y es porque es algo que está en la sangre y que realmente no podemos comprender con la razón. Ya, no es culpa de ellos, no es que son unos perros, unos bandidos, ay no, qué infieles. No, es algo que ya está implícito, porque es un misterio de amor. Entonces, miren qué linda teoría, y bueno, básicamente esto es el pensamiento de los verdaderos cristianos, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta, Pablo, no, Juan, a ver. Te voy siguiendo, pero a la vez voy leyendo el chat, que hay, algunos se desubican. O sea, lo que yo quiero dejar claro es que esto estamos haciéndolo para sumar, no para restar. O sea que si se quieren pelear, se citan en una esquina y se cagan a trompada. No me vengan con pelotudeces en un chat. Cuiden las palabras, somos toda gente que quiere el bien común, y estamos escuchando una versión distinta de algo que nosotros conocíamos. Así que, Andrea, tenés toda la libertad de ir hablando. Yo te estoy escuchando, desconozco del tema, no puedo aportar absolutamente nada porque soy un ignorante, entonces yo estoy aprendiendo con vos. No es que estamos hablando de temas que yo puedo dominar, ¿me entendés? Por eso no me atrevo ni siquiera a contradecirte, pero no por cuestiones... Mira, Pablo, todos somos ignorantes porque todos desconocemos alguna u otra cosa. No podemos cubrir pues todos los frentes. O sea, cada día aprendemos algo. Exacto. Así como cuando me enseñaste ayer a silenciar las llamadas del WhatsApp. Claro. Algo tan básico. Claro. Pero, para que no suene, entonces si no empiezan a molestar, ¿eh? Claro. O sea, nunca lo había necesitado, entonces era irrelevante para mí. Pero claro, imagínate. Pero esta investigación ha tomado años de revisionismo histórico. No es una cosa jalada de los pelos. Ustedes pueden acceder a información de grandes eruditos y literatos. Claro. Bueno, los has nombrado, ¿no? En el tobillo. Por su vasta sabiduría. Entonces, señores, la ignorancia es atrevida. Entonces, si ustedes no conocen, entonces aunque sea que haya la curiosidad para investigar, ¿no? Y descubrir por su propia cuenta que lo que se está diciendo aquí no son disparates, son cosas sustentadas. Exacto. Vamos a ver el catarismo. ¿De dónde fue? Dale. Y fue un producto del país de Languedoc. Bueno, que no tenía nada que ver con Francia, porque en el siglo XII
no existía Francia como tal. Era un conjunto de reinos francos, normandos, borgoñeses. Claro. Los podíamos ubicar entre la actual Francia y España. Tenían su propia lengua romance llamada Oc, de exquisita precisión semántica. Fue la primera concepción de nación moderna y mística de Occidente, porque profesaban un auténtico nacionalismo, porque no dependían de ninguna organización extranjera, ni política, ni económica, ni religiosa. Y bueno, aquí llegamos al meollo del asunto. ¿Por qué fueron exterminados? Todos aquellos los que se rebelen, ¿no?, al nuevo orden mundial o al globalismo, o los que quieran ser soberanos y autónomos y regir como un país independiente sin injerencia extranjera, van a ser exterminados, los van a acabar. Exacto. Entonces, obviamente que este exterminio vino de la mano de la iglesia Golem y de la sinagoga de Satanás, que vieron en ellos un peligro que desarticularía la expansión de sus cultos satánicos en Europa, que consistía en la erradicación del verdadero cristianismo, que aún persistía en la iglesia católica, como los franciscanos espirituales y los dominicos. Debemos recordar nuevamente que la iglesia católica original era pagana antes de que lo infiltrara los Golem a partir del siglo IV. Donde distorsionaron los símbolos, el significado espiritual. Y les traigo un ejemplo para los escépticos, para aquellos que dicen que leen la Biblia pero no leen el menú de un restaurante. Entonces vamos con pruebas. Aquí tenemos a Jeremías 44:17. Escuchen. Dale. Lo que decían los cristianos paganos o los gnósticos cristianos. En cuanto al mensaje que nos has hablado en el nombre de Jehová, no vamos a escucharte, sino que ciertamente derramaremos libaciones a la reina del cielo, como hacíamos nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén. Entonces teníamos bastante alimento, prosperábamos y no veíamos mal alguno. Pero desde que dejamos de rendir tributo a la reina del cielo y derramarle libaciones, carecemos de todo y por la espada y por el hambre hemos sido acabados. Profecía de Jeremías a los hebreos de Egipto. Bueno, ahí ya hay una prueba de cuál es el verdadero origen de todo. Y como hemos escuchado, es un tema fascinante, sensible, polémico, y muy escondido precisamente por esto, porque la sinarquía nos quiere adormecidos, idiotizados, totalmente ignorantes, poniéndole sentido a Tinelli, poniéndole sentido a una manga de cosas que en vez de despertarnos y orientarnos, nos dejan cada vez más estúpidos, sin soberanía intelectual. Entonces tenemos que recuperar esa soberanía intelectual. ¿Y eso con qué se hace? Con la investigación. Exactamente. Sí. Con el revisionismo histórico, y hay grandes representantes del revisionismo histórico y también grandes representantes gnósticos que pueden avalar esto. Porque nosotros como veganistas, como bien su nombre lo dice, somos veneradores de la Virgen de la Vega. Pero como nos vamos al origen de todo y hacemos un revisionismo histórico a profundidad, entonces sabemos que la Virgen de la Vega fue la primera manifestación a los agricultores en Iberia. Entonces, como el mayor referente de la Iglesia Católica, la Virgen se mantiene aún dentro de la Iglesia Católica, por eso nosotros somos católicos. Pero hay que saber el origen de las cosas para no ser dogmáticos e ir como borregos al matadero, sino que saber, o sea, cuáles son los estandartes, cuáles son los simbolismos, porque todo ha sido confundido, señores. Entonces, no nos consideramos que somos ni ateos,
no creyentes ni nada, porque esto dejémosle a los marxistas, ¿no? Claro. Que están desconectados de su parte espiritual, pero nosotros no. Está bueno. Nosotros somos muy espirituales. Andrea, justamente está bueno lo que estás diciendo, porque más allá de sectorizar, lo que estás haciendo es aunar. Más allá de que los otros acepten o no esto que vos estás diciendo, no, nosotros somos católicos y estamos dentro, pero la iglesia está tomada. Entonces, creo que...